Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Vida Nueva para Todos. Este cuarto video que hacemos específicamente para colgarlo en este canal se titula El desconocimiento de Dios y sus consecuencias. Bien es sabido por todos nosotros que cuando no conocemos una ley que rige nuestra sociedad a la que todos nosotros estamos expuestos, no conocer esa ley no significa que no debemos cumplirla. Todo lo contrario, aún no conociéndola, tenemos que cumplirla. Porque el desconocimiento de ella no nos hace inocentes. Todo lo contrario. El punto que quiero enfatizar para comenzar, y haciendo honor al título, es que el desconocimiento de Dios produce consecuencias. Asimismo, como el desconocimiento de cualquier ley a la que estamos sujetos produce consecuencias, el desconocer a Dios también tiene consecuencias en nuestra vida. Hay tres tipos de circunstancias, vamos a llamarles así, que privan a la persona de conocer a Dios. La primera circunstancia es cuando la persona no recibe información, no les llega información de Dios, o le llega distorsionada, o simplemente no les llega. Entonces la persona no tiene cómo. No tiene cómo conocer a Dios, porque simplemente la información no le llega. Y no le llega porque no se interesa, no le llega por las razones que sean. Ese es un estándar. El otro estándar tiene que ver con la persona que recibe la información de parte de Dios. Por ejemplo, la Biblia es una excelente, es el elemento número uno para conocer al Dios de la Biblia, es la Biblia. Entonces, cuando una persona va a la Biblia y no le da la importancia que tiene, no la pone en el primer plano, sino la relega a una segunda o tercera instancia, bueno, ese es el otro cuadro. Ese es el otro cuadro. Ya lo que yo conozco de Dios no es tan importante, eso puede esperar. Y lo ponemos en la fila. El tercer elemento es la persona que recibe la información, igual que la anterior, pero la rechaza de plano. La rechaza de plano y dice, esto no es para mí, esto no tiene ningún sentido. Y por la razón que sea, la rechaza. Estos tres elementos privan a una persona de conocer a Dios. Lo que los lleva a desconocerlo. Ahora miren ustedes a Jesús hablando con un grupo de fariseos que habían creído en él. Jesús está enfatizando tres elementos que tienen que ver con conocer a Dios. Pero la persona que lo desconoce por las tres razones que vimos anteriormente no tiene ese acceso. Juan capítulo 8, verso 31 al 32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis, gnosis, conocer, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Qué significa esto de que la verdad nos hará libres? ¿Cómo es posible que yo pueda conocer a Dios? ¿Cómo lo puedo conocer a través de mi sentido racional, mis sentidos de cognición? ¿Cómo es posible que yo pueda utilizar estos elementos para conocer a Dios? La Biblia dice que la revelación de Dios es espiritual. Sin embargo, Dios nos creó con sentidos humanos, mortales, que estarán con nosotros hasta el día que muramos.
el tacto, la vista, el olfato, la audición, el gusto. Son sentidos que tenemos allí con los que nos relacionamos con el entorno que nos rodea. Estos sentidos por sí solos no son suficientes para conocer a Dios. Necesitamos un sentido adicional que viene por la revelación del Espíritu Santo, tal cual lo vimos en nuestro video anterior. Conocer a Dios. En este sentido, en este punto, reconociendo que los necesitamos, que nuestros sentidos mortales son necesarios, también tenemos que reconocer cómo trabajan, cómo accionan en nosotros para lograr el objetivo de conocer. Existe una palabrita por ahí que se inventó hace mucho tiempo atrás, se llama cosmovisión. La cosmovisión es la manera como yo percibo mi entorno. Pero esa manera de percibir mi entorno es influida por dos elementos: la percepción y las experiencias. La percepción no es más que ese rudimento, esa facultad humana de tamizar, ordenar, asimilar la información que nos llega. Esa es una facultad humana. Los animales no tienen cognición. Así que como facultad humana que es la encargada de resolver en nuestro cerebro las preguntas. Y una vez que las resuelve, crea en nosotros un conocimiento. Conocimiento que algunos no tienen, que algunos tienen y otros comparten. Independientemente de eso, crea en nosotros un conocimiento. Ese conocimiento, cuando se une a nuestras experiencias, crea un marco de referencia. Y ese marco de referencia se llama cosmovisión. Jesús les estaba diciendo a estos hombres que ellos habrían de conocer la verdad, y por conocer la verdad serían libres. Conocer. Ahora, cuando conoces algo y dices que el conocer la verdad te hace libre, se crea un axioma que básicamente se postula de esta manera, un axioma contrario. Desconocer la verdad, entonces te hace esclavo. Porque si conocer la verdad te da libertad, desconocerla te hace esclavo. ¿Y esclavo de qué? Bueno, de lo que tú creas que es lo que es el mundo que te rodea. Así no lo compartas con más nadie, no importa. Estás en una burbuja, no sales de allí, no avanzas. Y Jesús lo que estaba diciendo era: tienes que salir de allí, usar tus sentidos que yo te di cuando te creé y ponerlos a trabajar. Pero a ponerlos a trabajar en la dirección correcta. Entonces, cuando esos sentidos los ponemos a trabajar en la dirección correcta, de manera racional comenzamos a entender lo que antes no entendíamos. Así que llega el Señor y nos revela cómo nosotros debemos comportarnos o cómo nosotros debemos caminar en la dirección de aprender a relacionarnos con Él para descubrir lo que antes no sabíamos. Hay una conversación muy interesante entre Poncio Pilato y Jesús.
Ya Jesús había sido aprehendido y había sido llevado al pretorio. Y Poncio Pilato lo está interpelando. Y le pregunta a Poncio Pilato a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús lo mira y le dice: ¿cómo sabes eso? ¿O sabes eso por ti mismo o porque alguien te lo dijo? Y Pilato le dice: mira, yo no soy judío. Y a ti los judíos te han traído aquí para que yo les haga justicia. Así que dime si tú eres el rey de los judíos o qué. Y Jesús le contestó de esta manera: mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, los que están a mi lado pelearían por mí. Y no hay manera que tú me entregues a mí a los judíos. Entonces Pilato le dice: entonces, ¿eres rey? Claro, si te está diciendo que su reino no es de este mundo, entonces, taxativamente la pregunta es: ¿eres rey? Y Jesús le dice: mira, yo a la verdad, yo he venido, pero para traer la verdad. He venido para traer la verdad. Eso chocó en la mente de Pilato. Y Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Todo el mundo anda por ahí diciendo: esta es la verdad. Y yo creo que la pregunta de Pilato es válida. ¿Qué es la verdad? Ya Jesús había dicho que él era la verdad. ¿Recuerdan cuando se lo dijo a Tomás en el video anterior que subimos? Le dijo a Tomás: yo soy la verdad. Más tarde el apóstol Pablo, enseñando a los efesios, cuando habla de la armadura de Dios, habla de ceñir los lomos con la verdad. Esa palabra verdad viene del griego aletheia. Y su connotación es muy sencilla. La connotación de esa palabra en el griego es una persona que es capaz de vivir como sus principios le dictan. Es decir, todos esos principios morales, por ejemplo, que todos tenemos, si somos capaces de vivir, de practicar esos principios morales, eso es aletheia, eso es la verdad. Jesús había dicho: yo soy la verdad. Y he venido para descubrir al mundo la verdad. Pilato no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Otro que no podía entender. Pero le pareció razonable lo que Jesús planteaba y decidió reunirse con los principales religiosos de Israel y decirle: yo no hallo culpa en este hombre. Pero ellos querían que Jesús les fuera entregado. Así que Pilato les propuso: bueno, yo les voy a dar la oportunidad de decidir, porque yo todos los años suelto a un reo. Como yo soy un hombre magnánimo, así que yo suelto a un reo. Ahí tienes. Soltemos a Jesús. Y la gente la gente decía: no, danos a Barrabás. Y Pilato le entregó a Jesús. El punto que quiero retrotraer aquí es que Pilato tenía una cosmovisión de su entorno que le impidió reconocer quién era el hombre que estaba delante de él. Pilato era un gobernador romano, un hombre que había sido puesto por César, por el emperador, para que se asegurara de dos cosas. Uno, que había paz en esa parte del imperio. Había paz. Su misión era hacer lo que tuviera que hacer
para que no hubiese sedición en el imperio, no hubiera revuelta, alzamientos para derrocar a nadie en el imperio romano políticamente hablando. Y la otra misión que tenía Pilato era asegurarse de que los impuestos no solamente fuesen cobrados, sino que llegasen a donde tenían que llegar. Si los romanos recibían eso, estaban felices. A ellos no les importaba que tú tuvieras tu Dios, ellos no le paraban bolas a eso. Bueno, con algunas excepciones, porque posteriormente hubo algunos emperadores romanos que sí obligaron al pueblo de Israel a renunciar de su Dios, y tuvieron que pagar un precio muy alto por eso. Pero el énfasis es que la cosmovisión de Pilato le llevó a entregar a Jesús. Y yo me pregunto, bueno, si Pilato hubiese sabido quién era el que estaba allí, ¿lo hubiera librado de la muerte? Creo que no. Creo que aunque hubiese hecho lo que quería hacer o lo que podía hacer, no hubiese sido suficiente. Porque Jesús vino a poner su vida por nosotros. Y Él dijo, nadie me quita mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo. Y tengo poder para ponerla y volverla a tomar. Era una decisión del Padre que eso sucediera de esa manera. Y Jesús en obediencia dijo, voy a hacerlo. Bueno, así que la cosmovisión de Pilato no fue un obstáculo para que se cumpliese eso. Y entregó a Jesús. Muchas veces la cosmovisión que tenemos nosotros de nuestro entorno, de lo que nos rodea, tampoco es un obstáculo para errar, entre comillas, errar, como erró Poncio Pilato. La Biblia nos habla de una serie de consecuencias que tiene todo aquel que no conoce a Dios, que desconoce, o sea, cuando decimos que no conoce a Dios o que desconoce a Dios, nos estamos refiriendo a sus mandamientos, a sus leyes, a sus principios. Es una manera de decirlo nada más. Necesitamos conocer eso. Hemos escuchado una y otra vez, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y eso está ahí en la mente, amarás al Señor. Pero se torna en algo común y relevante muchas veces. Ya explicamos lo de la saciedad semántica en el video número 2. Así que en esta ocasión nos ocupamos de entender cómo nuestra cosmovisión afecta nuestras acciones a tal grado que provoca en nosotros consecuencias. Nosotros somos libres de decidir lo que nos dé la gana. Somos libres de decidir, bueno, obedecer a Dios o no obedecerlo. Somos libres, de verdad que somos libres. De lo que no somos libres es de las consecuencias que eso trae consigo. Una de las cosas que a mí más me impresiona, para usar un término, es la manera como Dios trata con su pueblo, cómo Dios trata con Israel. No en vano Pablo decía que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? En el libro de Isaías, en el capítulo 1 del libro de Isaías fue un profeta que escribió
700 años antes de Cristo, más o menos unos 700 años antes de Cristo. Y escribe y profetiza para el reino del sur. Israel se había dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur, a la muerte de Salomón, hijo de David. Así que 10 tribus se fueron para el norte y 2 tribus para el sur. Las tribus del norte tenían como capital Samaria y las tribus del sur Jerusalén. Para el tiempo de Isaías, ya Israel, las tribus del norte, habían sido llevadas cautivas. Dios envía palabra a través del profeta Isaías para el reino del sur. Y le dice Dios a Judá, en el reino del sur, que se conviertan de su mal camino, porque si no se convierten de su mal camino, de su desobediencia abierta al Señor, entonces Él va a traer una nación poderosa que los va a subyugar, que los va a someter. Miren cómo el capítulo 1, versículo del 2 al 4 de Isaías lo plantea. Cómo plantea la desobediencia de Israel, de Judá básicamente. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Simplemente la denuncia que hace Dios a través del profeta Isaías. Ustedes me dieron la espalda, dice Dios. Me dieron la espalda. Y lo peor de todo es la comparación que hace Dios con ese me dieron la espalda. Dice que el asno, una bestia de carga, un burro, el asno, conoce el pesebre de su señor. El buey, un animal de trabajo, ganado de trabajo, que cuando su dueño habla, él escucha el animal y le obedece. El buey conoce a su señor, pero ustedes me han dado la espalda. ¿Se acuerda cuando hace un momento planteábamos lo de la cognición? Como los seres humanos somos los únicos que tenemos esa facultad de conocer, porque somos seres inteligentes. Bueno, estas bestias irracionales resulta que sí conocen a su Señor, pero nosotros, los seres humanos racionales, le damos la espalda. Eso es lo que Dios está diciendo. Más tarde, Dios levanta a otro profeta, el profeta Amós. Y al profeta Amós denuncia varios elementos que el mismo pueblo había incumplido. El profeta Amós le dice de parte de Dios al pueblo: cuando ustedes estaban en Egipto y los egipcios los oprimían, yo los saqué a ustedes de Egipto. Con mano fuerte y poderosa los saqué de Egipto. Y los llevé por el desierto 40 años. En esos 40 años que ustedes andaron por allí, yo los fortalecí, los atendí,
les di comida, les di bebida. Les di todo lo que ustedes necesitaban esos 40 años. Y los llevé a una tierra que no era de ustedes. Sometí a los que estaban en esa tierra, a los amorreos, los sometí. Y les di a ustedes esa tierra. Y dice el profeta, pero ustedes se han ensoberbecido, porque además de darles la tierra, les di hijos fuertes, les di muchachos que se convirtieron en nazareos, que hicieron sus votos como nazareos. Los nazareos eran aquellos que hacían un voto de dedicación completa a Jehová. Y como hacían un voto de dedicación completa a Jehová, se apartaban del resto de la sociedad para dedicarse a Dios exclusivamente. Habían algunas restricciones o prohibiciones de parte de ellos. Por ejemplo, no podían tomar vino, pero no solamente no tomaban vino, sino que no podían comer uvas, ni siquiera la semilla de las uvas podían comer. No podían cortarse el cabello, por ejemplo. Así que Dios dice, les di nazareos, levanté de sus jóvenes, levanté nazareos, dedicados a mí exclusivamente. Les di profetas para que hablaran en mi nombre. Pero ustedes se llenaron de soberbia y agarraron a los profetas y les prohibieron profetizar. Y agarraron a los nazareos y los pervirtieron y les dieron vino para beber. Entonces, el Señor estaba declarándoles, enfrentando a su pueblo Israel. Les estaba enseñando. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los convertí en lo que eran, en lo que fueron, y me dieron la espalda. Exactamente lo que Isaías estaba diciendo. Me dieron la espalda. Ahora, esta gente que le dio la espalda a Dios, dice el profeta Amós, por 3 pecados de Israel y por el 4, no revocaré su castigo. Dios había decidido castigarlos, producto de su desvarío, de su rebeldía, de su desobediencia. Era el pueblo de Dios. Hace un momento citábamos al apóstol Pablo cuando decía, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Bueno, ahí está para muestra un botón. Y esto es solamente un botón. Hay más que decir. Entonces Dios le dice al pueblo, porque el pueblo a pesar de ello seguía en sus prácticas religiosas. Seguía celebrando las fiestas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las trompetas, los tabernáculos, etc. Seguía celebrando sus fiestas, seguía celebrando el Shabbat, el día de descanso, el sábado.